Hola, yo soy Diana y esto es El Libro Divergente y os doy la bienvenida a este nuevo vídeo de mi canal. Hoy vengo a compartiros los libros y las historias que leí durante el mes de agosto. Primero de todo voy a hablaros de un cuentecillo que leí y luego voy a ir contándoos los cuentos y me voy a dejar para el final la maravilla, la joya que terminé durante el mes de agosto. Lo primero quiero hablaros del cuentecillo del cuervo de Edgar Allan Poe. Es un cuento muy cortito en el que el protagonista es un personaje al cual se le aparece un cuervo y no voy a contar gran cosa porque simplemente es tan cortito, tan cortito. Hoy es 14 de septiembre y en unas pocas semanas estaremos buscando libros de ambientación otoñal y halloweenesca de cara a vivir un Halloween temático. A mí es una fiesta que me gusta mucho, no ya tanto por la parte comercial de terror, que también, y de misterio, sino por la simbología que tiene a nivel de pasar de la luz a la oscuridad por el tema del solsticio de invierno. Me gusta mucho, me parece una fiesta que tiene un toque muy misterioso, muy otoñal, muy para estar en casa con la mantita leyendo libros, muy para estar tomando una tacita de té mientras que vemos llover. Y siempre en esta época me apetece mucho leer sobre casas encantadas, noches tormentosas, vampiros, fantasmas, terror, todo este tipo de cosas. Te subiré un vídeo en el que os quiero contar los libros que pretendo leer por Halloween y también algunos libros de ambientación de terror o de misterio que os quiero proponer por si estáis buscando alguna lectura para Halloween y os puede apetecer alguno de los libros que ya he leído. Este cuentecito del cuervo está muy bien escrito, es Edgar Allan Poe, es muy ambiental, inquietante, te lo lees en un momento, me imagino que muchos ya lo conoceréis, incluso lo habréis leído, pero es interesante saber que, bueno, que está ahí y que en un momento dado, una tarde así de tormenta, una tarde otoñal, si queremos leer algo en familia, queremos leer algo en voz alta a los niños, algo así un poco tenebroso, de ambientación de Halloween, pues puede ser muy apetecible y se lee en un momentito para generar esa atmósfera, ¿no? Bajar un poco la luz, poner una vela y sobre todo si está lloviendo, leer este cuentecillo. Este cuento lo tenéis disponible en El Desván de los Cuentos Perdidos, que es este canal de BookTube que os recomiendo, que recomendé en el vídeo pasado, en el que tenéis un montón de libros e historias de terror de cualquier duración. Podéis elegir de 15 minutos, de 5 minutos, de 10, de 40 minutos, de una hora, de media hora, que pueden ser muy apetecibles para generar esta atmósfera de Halloween en familia. Os dejaré abajo el enlace a este canal que os estoy diciendo. Este cuentecillo del cuervo lo escuché una noche, simplemente me apetecía algo cortito, no tenía energía para leer y simplemente lo escuché por la noche, me lo puse en audio y es una maravilla este canal cuando te apetece escuchar un cuentecito. A lo mejor te duelen los ojos, estás cansada de trabajar con el ordenador, quieres leer algo pero no tienes los ojos para leer, pues te pones un cuentecillo de este canal y es una maravilla. El segundo libro que leí en el mes de agosto es que terminé este libro de poesía que compré en la Feria del Libro. Es de Sarah Buo y se titula Fragilidades. Tiene 159 páginas y esta edición de tapa dura es una maravilla. Es de la editorial Ginberg, un nombre un poco extraño. Mirad qué bonita es, mirad las guardas. Tiene unas ilustraciones muy sutiles. A ver si puedo enseñar alguna. Yo no había conocido nada de Sarah Buo y ahora quiero leer todos sus poemarios. Este libro trata sobre la pérdida y el duelo tras una relación amorosa que se rompe. Trata sobre la ansiedad, trata sobre esos días en los que no sabemos vivir, no sabemos cómo estar en el mundo. Trata sobre el autoamor, sobre la aceptación de lo que uno siente y sobre ese vacío de la cotidianidad cuando sientes dolorosamente la pérdida, la ansiedad y el vacío de haber perdido una relación amorosa. Me ha gustado mucho, creo que está escrito con una gran sensibilidad. De hecho, algunos versos por su fragilidad, por su delicadeza, por su sutileza, me recordaban un poco el estilo de Emily Dickinson. Muy recomendable si os apetece leer algo y además te sientes identificada con muchas de las emociones que relata. Otro libro que leí, y este fue por pura gula compradora, provocada por BookTube y los canales a los que sigo, se titula La Sociedad de los Dragones del Té y es de Cathy O'Neil. Está editada
por la editorial Brúfalo, La Cúpula, y ha sido galardonada con 2 premios Eisner en 2018, y no me extraña. Trata sobre una sociedad en la cual hay unos dragones en cuyas orejitas crecen flores del té, y hay distintos tipos de dragones que producen distinto tipo de té. Hay té de menta, de hierbabuena, de ginseng, de jengibre. Y bueno, es una historieta bastante sencilla de unas niñas que se encuentran y de cómo los efectos de este té, que produce un efecto en las personas, va pasando por distintas estaciones: otoño, invierno, primavera. Y al final del todo, mirad qué ilustraciones más bonitas, y al final del todo explica los distintos tipos de dragones del té. Me ha gustado mucho porque tiene unos dibujos preciosos, es un libro precioso, y especialmente si tenéis niños pequeños puede ser una cosa bonita para leer con ellos, para aficionarles un poquito a leer. Hay más de esta misma colección, yo solamente compré esta y la verdad es que bueno, es un capricho simplemente por lo bonito que es el libro. Así que si tenéis algún regalo que hacer a alguna niña que le guste mucho dibujar, que le guste leer también, pues puede ser un regalo muy bonito, y por el tipo de ilustración que tiene, muy inspirador. Es una historia sencilla que simplemente habla de estos dragones y de cómo la sociedad de los dragones del té forman una serie de personas que se responsabilizan de cuidar y criar a estos dragones. Estos dragones son seres sumamente sensibles, sumamente delicados, a los que hay que tratar de una manera muy especial. Es un libro muy interesante porque fomenta la sensibilidad para los animales. La joya de la corona del mes de agosto, que es el libro del que os quiero hablar, que por fin terminé, es la biografía de María Antonieta, escrita por Stefan Zweig y traducida por Carlos Fortea. Este libro, de la editorial Acantilado, tiene 536 páginas y esta es la 7ª reedición que se reeditó en el 2020. ¿Qué deciros de este libro? Evidentemente es la biografía de María Antonieta, es un libro escrito por Stefan Zweig. Stefan Zweig es un filósofo, pensador, historiador podríamos decir, y escritor que vivió la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y que narra en su libro El mundo de ayer, que os dejaré por aquí, que leí hace un par de meses y ahí me aficioné a leer a Stefan Zweig, narra la llegada de la Primera Guerra y cómo ese mundo de esa Austria, esa Viena en la que él vivía, ese mundo libre de europeos que todos hablaban con todos, en el que el mundo era tu casa, en el que viajabas a París, a cualquier otro país, y como que había otro tipo de libertades. Había también otros problemas sociales, como por ejemplo la diferencia de clases, la restricción sexual, los estándares sexuales de los chicos con los chicos, las chicas con las chicas, y toda esa represión. Había toda una serie de problemas derivados de la época, pero también había mucha más libertad y era como más sencillo que una persona, o por lo menos la sensación que me ha dado a mí, es que en aquella época era más sencillo para una persona poder elegir y poder luchar por crearse una vida diferente. Él narra en este libro El mundo de ayer cómo ese mundo se pierde y cómo llegamos a otra especie de mundo mucho más decrépito a sus ojos y con muchísima problemática y corrupción. Stefan Zweig terminó por emigrar a América con su mujer y terminó sus días suicidándose junto con su mujer. Si queréis oírme hablar de ello, pues dejaré por aquí el vídeo en el que hablo del libro El mundo de ayer. Leer este libro y entender cómo vivió su vida Stefan Zweig, las personas que conoció, te hace entender mucho la gran capacidad que tenía para entender el alma humana y para entrar dentro de la psicología de una María Antonieta que él nunca conoció. La historia empieza narrándonos la vida de María Antonieta de pequeña y cómo su madre, la emperatriz de Austria, empieza a cartearse con Luis XV de Francia, el cual le manda cartas preguntándole por el carácter de esta niña porque quieren hacer un pacto y la quieren casar con Luis XVI. Es una niña revoltosa, juguetona, un poco descerebrada, muy alegre, con muchísima energía y finalmente es elegida para ser casada con Luis XVI y así unir estas dos familias. La familia de los emperadores de Austria y de Viena con la corona de Francia. Desde el primer momento que empieza este libro, tú ya sabes que María Antonieta fue la cabeza de la guillotina que acabó guillotinada en la plena Revolución Francesa y sabes cómo termina. Sin embargo,
quieres saber y quieres descubrir la manera en la que vive este personaje histórico. Primero os voy a contar un poco lo que aporta Stefan Zweig y luego os voy a contar un poco sobre María Antonieta. Stefan Zweig aporta una visión de la María Antonieta real, de la mujer real que fue, distingue distintas etapas, desde su primera etapa de niña, su segunda etapa de joven, que ahora contaré un poco lo que pasó y cómo pasó, tira por tierra ese mito de mujer lasciva, de mujer libidinosa, de mujer juerguista y sin cabeza, porque llegas a entender lo que podía haber en la cabeza con la vida que le tocó vivir. Luego habla de la María Antonieta madre, toda la parte de María Antonieta cuando ella madura, cuando ella entiende por fin lo que significa ser la reina de Francia, cuando llegan los vientos revueltos de la revolución y cuando llega todo aquel complot, toda aquella traición y toda esa trama de intereses sociales que de alguna manera engañan al pueblo para provocar una revolución que terminó pecando de los mismos problemas que había antes, pero con muchísima violencia, muchísima pobreza, liándose la que se lió. Sí que es verdad que ha quedado la Revolución Francesa como estandarte de la rebelión, de lo que el pueblo puede hacer cuando se harta y que rueden cabezas, pero hay muchísimo más detrás de todo lo que pasó. Es una visión humana de la mujer que hay detrás, es una visión muy emotiva, muy emocional, donde entiendes realmente los entresijos de lo que siente y sobre todo en las últimas horas, cuando ya es llevada a prisión, cuando ella ya sabe que su vida corre peligro, cuando es separada de su amante, cuando es aislada, cuando pierde a Luis XVI, que es ejecutado, cómo ella se siente y todas las reflexiones y todo lo que ella vive es absolutamente atrapante e increíble. Es muy recomendable, a mí me ha apasionado. Además de aprender historia, descubrir cosas que no sabía, me ha gustado muchísimo toda la parte de documentación. Stefan Zweig accedió a los archivos de Viena y consiguió algunas de las cartas entre María Teresa y su hija María Antonieta cuando se carteaban y la madre intentaba hacer entrar en razón a la hija. Pero se han perdido muchas cartas y también han intentado en la herencia de von Fersen, que es el supuesto amigo o amante o preferido de María Antonieta, pero también han hecho desaparecer mucha información. De todas formas, en este libro, por cosas que suceden, se averigua parte de la verdad de lo que sucedió, cómo sucedió y cuándo debió de suceder. María Antonieta nace en 1755 en Viena y en 1770, con 14 años, es casada con Luis XVI. Lo que sucedió aquí es que es llevada con 14 años, era simplemente una niña que jugaba con sus hermanos, una niña alegre y feliz que había crecido rodeada del lujo de Viena, y es trasladada a Francia, donde en la antesala de los Habsburgo es despojada de todo, la desnudan completamente, la visten con una camisa de tela francesa, unos calcetines, unos zapatos franceses y la hacen cruzar toda una galería porque ella se tiene que desprender de todo su séquito y es como una especie de ritual para que ella dejara su identidad anterior, llegando desnuda como que volviera a nacer como reina de Francia. Fue una especie de ritual, pero a mí me parece salvaje hacer despojarse a una niña de todo y entrar sola en ese mundo de Francia. Había aprendido alguna cosa sobre María Antonieta, tengo que investigar si es verdad o no, porque lo que yo tenía ideado es que ella llegó a Francia en Versalles, que por lo visto hacían sus necesidades detrás de las cortinas, era un palacio inmenso sin baños. Y creo que María Antonieta fue famosa porque fue la primera que instauró un baño en su habitación, instauró fuentes con perfumes, por lo visto por aquella época la gente olía fatal y ella venía de otro tipo de vida, de otra manera de vivir. Tengo que investigar si esto es cierto, aquí en el libro no narra esa parte, narra cómo es casada con un Luis XVI, que es un niño también, y que por problemas ese matrimonio es un fracaso desde el primer día y transcurren muchísimos años en los que ella se convierte en una mujer y digamos que se refugia, no quiero desgranaros nada porque lo que quiero es que lo leáis, ella se refugia en la diversión, en el ocio, en el teatro, en las amistades, de alguna manera para suplir ese vacío, porque hay que tener en cuenta que la despojan de todo lo que ella es y tiene que empezar de la noche a la mañana en un mundo nuevo con casi una corona encima y cumpliendo unos protocolos, con un marido que cuando leáis el libro entenderéis por qué era un marido que, bueno, se le ha tachado de pavisoso, de indeciso, de débil, de dejarse llevar,
pero hay mucho más detrás. Es un libro 5 estrellas, me ha llevado tiempo leerlo, es para irlo leyendo poco a poco. Por momentos lo dejaba, hacía otras lecturas y luego lo volví a coger, pero absolutamente recomendable. Y ahora os voy a hablar de otro libro que leí por recomendación de Maggie, del canal Bitácora de Libros, que os dejaré el enlace abajo. Es un canal maravilloso, ella tiene muchísimos conocimientos sobre libros, habla muy en profundidad y comenta muchos libros y la verdad es que da una información muy valiosa y sobre todo siempre da unas recomendaciones muy apetecibles sobre ciencia ficción y otras temáticas. El libro es El Imperio de Yegorov, de Manuel Moyano. Este libro de la editorial Anagrama tiene 187 páginas, se lee en 2 tardes. Es una de estas distopías atrapantes que te agarra desde el principio y no te suelta hasta el final. Fue finalista del Premio Heraldo de Novela. Su autor nace en Córdoba en 1963. Tiene varios libros que han obtenido diversos premios. Por ejemplo, en el 2001, con su libro El amigo de Kafka, obtuvo el premio Tigre Juan a la mejor novela escrita en España y fue elegido por El Mundo como uno de los 10 mejores debutantes del año. Y luego tiene un libro de novela fantástica publicado en 2006 que a mí me apetece mucho leer y que se titula La coartada del diablo y que ganó el premio Tristana. Es un autor bastante apetecible. Lo primero que quiero contaros es que el libro está muy bien escrito. Mirad la portada. Narra la historia de Izumi, una atractiva japonesa que en una expedición a Nueva Guinea, a la isla de Papua, contrae una extraña enfermedad, la cual se lleva cuando vuelven. Esta preciosa joven se casa con uno de los compañeros. Ahí empieza a darse cuenta de que tiene esta enfermedad. Entonces ella acude al doctor Yasutaka Mashimura para que le ayude a sanarse de esta dolencia y ahí empiezan a investigar esta enfermedad y hacen un descubrimiento que va a cambiar toda la historia de la humanidad. Ahí empieza una suerte de distopía en la cual empiezan a pasar una serie de hechos provocados por esta enfermedad. Es una historia vertiginosa en la que todo empieza a suceder. Está narrada con emails, investigaciones, archivos de la policía y diarios del investigador y diarios de los exploradores, donde te vas enterando un poco de en qué consiste esta enfermedad y cuáles son los efectos que tiene. Finalmente se desencadena toda una suerte de distopía en el mundo a raíz de la enfermedad de esta mujer. Tiene un tono satírico, tiene crítica social, es muy atrapante y se lee de una manera vertiginosa porque tiene ese morbo de esa enfermedad, de qué es lo que va a suceder. Tiene algunas partes que son un poquito fuertes, pero nada que no se pueda aguantar. Si os apetece leer algo que está entre la ciencia ficción, el thriller y la distopía, como ahí a medio camino, con buenos personajes, con una historia vertiginosa y que se lee muy fácil, si os ha picado el gusanillo de la curiosidad, y lo del gusanillo no lo digo por casualidad, como me pasó a mí cuando vi este libro recomendado en el canal de Maggie de Bitácora de Libros, leedlo porque no os va a decepcionar y además lo vais a leer en nada. Y os va a dejar con unas reflexiones bastante interesantes sobre la vida, sobre la muerte, sobre lo que es el ser humano, el poder y no digo más, y la sociedad en la que vivimos, intereses económicos y todo ese tema. Estos son los libros que leí en el mes de agosto. Si aún no te has suscrito, suscríbete, dale al like y dale a la campanita para que YouTube te avise cuando suba algún vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo y con los libros que leeré para Halloween. ¡Chao!